Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Castro y soy el director del Máster de Inteligencia Artificial y Data Science de UTAD. Es para mí un placer daros la bienvenida a la Masterclass Modern Data Warehouse en la era de Big Data, del Data Lake al Data Sharing. Alfonso, perdona, ponte la cámara porque no te estamos viendo. No sé si tienes cámara. Es que Ay, no no la te tengo. funciona. Ah, vale, Perdona, perdóname. No era por si no te habías dado cuenta. Perdóname, la disculpa. introducción, perdona. Disculpa. No, si no lo hubiera puesto antes, perdona. Lo siento. Agradecer, como estaba comentando, a nuestro ponente de hoy, Miguel Ángel Mesas, que haya podido hacer un pequeño alto en sus múltiples ocupaciones para compartir con nosotros sus conocimientos sobre inteligencia artificial. Él es Big Data y Big Intelligence Lead en Open Systems y nos guiará paso a paso en la evolución actual del modelo de Data Warehousing. Nuestro centro universitario está especializado en la preparación de perfiles tecnológicos multidisciplinares que van desde videojuegos, la animación o el diseño digital hasta la ingeniería. Esta serie de masterclass de inteligencia artificial que estamos ofreciendo durante esta semana se encuentran dentro de las actividades de esta dirección de ingeniería, ¿no? En ella se imparten las siguientes formaciones: ciclos formativos de grado superior, como puede ser desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de aplicaciones web, el grado de ingeniería del software, doble grado de ingeniería de software y matemática computacional, doble grado de ingeniería de software y física computacional. Y además también tenemos como tercera pata un conjunto de posgrados, ¿no? En particular el máster en Inteligencia Artificial y Data Science. Con nosotros se encuentra también Sonia Castro, que es la responsable de admisiones de este máster y que gustosamente os contestará cualquier pregunta que hagáis por el chat acerca del máster, ¿no? Bueno, a lo largo de esta masterclass y en la rueda de preguntas posterior, seguro que vamos a descubrir qué es eso de la nube, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, Y cómo se ha convertido en un componente estratégico a la hora de implementar soluciones de inteligencia artificial, ¿verdad? Y data science, ¿no? eso De es. hecho, tú lo sabes porque eres profe del máster. En UTA somos muy conscientes de ello y en nuestro máster se incluye un módulo en el cual se explican las diferentes nubes, ¿no? La de Google, la de Amazon, la de Microsoft, importante, ¿no? Bueno, yo ya sin más te cedo la palabra, Miguel Ángel, para que realmente nos adentres dentro de ese mundo de la nube de Big Data. Muchas gracias, Estupendo. Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Como bien decía Alfonso, soy profesor de la universidad y también soy ingeniero de datos en Open Systems. También formo parte del Departamento de Gobierno del Dato, que últimamente es una necesidad empresarial el poder gobernar los datos en cualquier caso de uso. Todo ello acompañado de, como todos, vidas anteriores. Justamente la anterior he sido responsable de sistemas de integración en una empresa logística que pues me ha determinado buscar las determinadas necesidades para cubrir dentro del mundo del Big Data. Por eso esta presentación está muy orientada a las verdaderas necesidades empresariales que hay actualmente de poder producir los datos y poderlos consumir tanto desde un punto de vista interno dentro de las propias empresas como, como colaboración con otras empresas, de tal manera que consigamos una única fuente de verdad, ¿no? Espero que la charla es de alguna manera orientada a múltiples perfiles, por lo tanto, en el apartado de ruegos y preguntas, pues podemos adaptar un poquito más las cosas que se hayan ido explicando. Vamos con ello. Aquí podéis encontrar mi perfil con toda esa explicación de mi vida. Bien, lo primero que esto es un pequeño índice, ¿no? Para que tenga sentido la explicación, cómo vamos
partimos de una sociedad de la información donde se produce una explosión de los datos y una necesidad de poder gestionar y también, como decía al principio, gobernar también esa explosión de los datos. Esta explosión de los datos y esa necesidad incluso en determinadas entidades empresariales de tomar decisiones en base a los datos, pues da lugar a diferentes necesidades de repositorio, de almacenamiento de la información y de su explotación. Esto vamos a ver a lo largo de la presentación cómo ha ido pasando por diferentes fases, de tal manera que estas propiedades de explosión de los datos, de la definición del Big Data en sí y de la forma de abordar esta problemática ha dado lugar como a varias plataformas de repositorio de datos y plataformas de explosión de los datos. Esto nos ha dado lugar a que se generen nuevas oportunidades de mercado en las cuales el dato no solamente se producen, sino también que se comparte de manera interna y de manera externa. Y en este último punto, de manera externa, se puede monetizar ese dato que está muy trabajado para que puedan tomar decisiones otras empresas, ¿no? En este sentido, de alguna manera, os hablaré de dos grandes empresas que establecen metodologías de trabajo que ambas han sido disruptivas en los últimos años y que de alguna manera coexisten a día de hoy en el mundo empresarial y que se están llevando prácticamente la gestión de todos los proyectos, porque cada uno tiene un enfoque distinto, pero confluyen sus necesidades y pueden coexistir y garantizan el éxito. Vamos entonces por el principio, vamos a definir un poco la explosión de los datos, cómo esto nos da lugar a toda la gestión de la información y lo que llamamos Big Data, que vamos a definir, aunque sea solo por encima, ¿no? La explosión de los datos se produce porque podemos considerar que hay diferentes fuentes de información y de manera muy simplificada podríamos decir que dentro de la sociedad de la información tenemos los propios usuarios de la sociedad de la información, que cada uno de ellos genera miles de datos, pues que ponen pequeños imágenes dentro de sus redes sociales, comparten fotos, etcétera. La propia maquinaria, cada vez más, pues es una maquinaria especializada que genera información de su propio rendimiento y de su fiabilidad y por lo tanto es ahora muy normal que haya lo que se llama el IoT, Internet of Things, que lo que de alguna manera es llevar a cabo la sensorización de la información a nivel de maquinaria para que se puedan tomar decisiones en base a si esa maquinaria está funcionando correctamente o no. Y la tercera fuente de información que también se puede considerar que ha generado una explosión de los datos son las propias organizaciones, ¿no? Y que de alguna manera en este sentido está basada esta presentación. Organizaciones que ahora tienen la necesidad de poder no solamente producir el dato en el menor tiempo posible, sino que también necesitan compartirlo. Se invierte muchísimo tiempo en producir el dato y es necesario que diferentes organizaciones, incluso gubernamentales, pues puedan compartir ese dato prácticamente en tiempo real. Ahora, por fin, al final de esta presentación, podréis ver que esto es posible y que es una necesidad que cambia nuestra forma de vida y poder generar negocio. Bien, entonces, haciendo una pequeña definición de acuerdo, ¿qué hace entonces el Big Data que lo podamos considerar big, ¿no? Para aquella parte del público asistente que lo haya visto por primera vez y que sin duda, pues si se pone en contacto con Sonia, pues podrá encontrar más información si está interesada en nuestros másters o en nuestros grados de ingeniería. Pues de una manera muy resumida, podemos decir que lo que hace grande al Big Data son tres dimensiones, ¿no? Una dimensión de la información de volumen, otra de velocidad
y otra de variedad. Es lo que se conoce las 3 Vs, volumen, velocidad y variedad. Aquí en este punto, no es la primera vez que doy una charla similar, suelo preguntar qué consideráis que puede ser dentro de estas 3 dimensiones la de menor importancia. Si os parece, en el chat, dadme vuestra opinión. Deciros, adelantaros que de alguna manera nosotros en ingeniería no buscamos una solución única, ¿no? Buscamos una solución óptima y por ello cualquiera de las 3 podría ser una solución válida, como la de menos importancia dependiendo del caso de uso. Pero, ¿qué opináis? Decidme algo por el chat. ¿Cuál podría ser la dimensión de menor preocupación a la hora de gestionar esta explosión de los datos y hacer que la información se convierta en Big Data? ¿Algún voluntario por el chat? Bien. Velocidad, tengo algunos, variedad, velocidad, alguno volumen, pero con ciertas dudas. Gracias por las respuestas. La más repetida es velocidad. Volumen, cantidad de datos. Vale. Volumen. ¿Alguno más? Y continuamos. Se repite volumen, se repite velocidad. Recordad que la pregunta era la que podíamos considerar de menor importancia o de más fácil gestión, ¿no? Bueno, ha habido de todo, como os decía al principio. Yo, bajo mi punto de vista, considero que la velocidad podríamos, y esto depende del caso de uso, podríamos pensar que es la de menor importancia, ¿no? De hecho, los sistemas, tanto los sistemas operativos como los sistemas en general de información, ya han lidiado históricamente con la velocidad y hay sistemas de mensajería que lo que hacen es desacoplar el momento de gestionar la información del momento en el que se ha producido esa información. Ese desacoplamiento ya es histórico y la velocidad ahora mismo se puede gestionar, se puede gobernar. Entonces sería, entre comillas, el menor de nuestros problemas, ¿no? Pero claro, evidentemente depende del caso de uso. El volumen. Del volumen podríamos decir que es la siguiente dimensión de menor importancia, bajo mi punto de vista, pero de mayor importancia, lógicamente, que la velocidad, porque no hemos tenido una solución escalable a lo largo de los años y que sí que ha necesitado que sea evolucionable por los diferentes sistemas. Y es este el que hace especial hincapié en una necesidad de un repositorio único y escalable para que el volumen no sea un problema dentro de estas dimensiones. Entonces, es muy buena aporte. Creo que ha sido Remedios la que decía el volumen. Sí, el volumen es quizá el primero de esas dimensiones que hay que atacar con una solución integrada, ¿no? Lo que va a dar lugar al data lake. ¿Y qué pensáis de la variedad? Lo hemos dejado en el último lugar, pero a la hora de producir realmente la información y que esa información realmente esté correlada y realmente se puedan tomar decisiones, la información tiene que estar sincronizada entre las diferentes fuentes de información. Entonces, es muy posible que la variedad también haya que gestionarlo con unos sistemas avanzados, porque junto con la velocidad y con el volumen da lugar a que el sistema no sea escalable, y eso significa que no pueda dar la solución en un tiempo y forma realmente reducido, ¿vale? Estos son los grandes problemas que nos dan lugar a que el Big Data lo consideremos big, y el primero de ellos hemos dicho que era
la velocidad, que es históricamente gestionado y gobernado por todos los sistemas a lo largo de los años, que el volumen implica ya una necesidad de gestionar el dato de manera escalable y que la variedad va a dar lugar a que podamos evolucionar ese repositorio único y gestionado escalable, ¿no? Vamos entonces a ahondar un poquito más en los tipos de Big Data, ¿no? Tipos de información que son necesarios gestionar para realmente tomar decisiones en base a los datos, ¿no? Y la más simple es categorizar la información en 3 grandes grupos. Uno de ellos es información estructurada, que es tal como nos gusta trabajarla a todos, que es la información por filas y por columnas, donde los formatos de datos están claramente definidos, sean cuales sean, y lógicamente toda la información se considera estructurada porque está conformada a un esquema que está claramente reconocido, tiene forma de tabla, ¿no? Esta es principalmente el tipo de dato el que espera cualquier data warehouse para poder explotar la información, ¿no? Pero no siempre nos va a llegar así, porque si no, no podemos correlar y tener la información de diferentes formatos. ¿A qué llamamos información semiestructurada? Información semiestructurada sería cualquier otro tipo de información donde existe un esquema, pero no es tan sencillo como una tabla, filas y columnas. Aquí, sin entrar en demasiado detalle técnico, pues serían los famosos formatos JSON, donde hay estructuras formadas por a su vez otras estructuras que se pueden resumir en una clave valor para cualquiera de los casos. Otros formatos así semiestructurados pues serían los famosos ficheros XML, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son un formato de datos que no es fácilmente combinable con los primeros, pero que también están gobernando pues, el uso dentro de cualquier sistema de información, porque son mucho más ricos a que la información no esté conformada en un esquema particular, sino que sea variable, ¿no? De hecho, el ejemplo, pues bueno, es un formato JSON que se va explosionando por diferentes categorías de información, clave valor, y que da lugar a que la información sea todo lo compleja que sea. Y llega, como no, pues el tipo de información totalmente desestructurado, no estructurado, que son, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Tenemos ahí el gato y el perro que prácticamente en todas las presentaciones, si no tenemos el gato famoso en los ejemplos de Machine Learning, pues no se podría considerar una presentación aceptable, ¿no? Lo más importante es que las imágenes es un tipo de información, un ejemplo de tipo de información que necesita de algún tipo de gestión para poder gobernar esta información. De aquí aparece un concepto conocidos en ingeniería que lo llamamos los metadatos, que es información sobre los datos, ¿no? Y podemos sacar información de cuándo se tomó la imagen, desde qué dispositivo, con qué objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Los metadatos ya sí que tienen una estructura bien semiestructurada o estructurada completamente y se puede hacer que sea compatible la información de los 3 tipos. Curiosamente, hace poco se ponía en contacto conmigo una de las empresas que gobiernan el uso de todos los sistemas de información, Databricks, y me decían que habían conseguido ahora que los data frames pudieran manejar información de las imágenes transformadas en su formato original, ¿no? Por lo tanto, cada vez más se puede trabajar prácticamente con la información semiestructurada o totalmente desestructurada en combinación con todas las anteriores. Vale, todo esto para llegar a cubrir la dimensión del volumen. Hemos dicho que la velocidad no nos preocupaba en exceso, pero sí nos preocupaba la variedad y el volumen. Y por tanto, lo que voy a necesitar es un lugar único y centralizado donde yo pueda dejar toda la información de todas las fuentes de datos. Por mucha explosión que se genere a cualquier velocidad, de cualquier formato, necesito
centralizar esa información para después explotarla por los sistemas que estén especializados, ¿no? que van a, como vais a ver, van a sufrir evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Y el concepto es el lago de datos, Data Lake. Cualquier empresa que necesite tomar decisiones en base a los datos necesita un repositorio único y centralizado donde converja toda la información empresarial. No importa el formato, no importa el volumen, no importa la variedad. Todo tiene que caer dentro del lago de datos y por lo tanto, y aquí la primera consecuencia es que prácticamente nadie se plantea tener un lago de datos, decimos on-premise cuando está dentro de la propia organización o también decimos en hierro, ¿no? Porque forma parte de algún CPD, de alguna empresa. Normalmente todos los data lake, por muy primitivos que se consideren, todos están en la nube. ¿Para qué? Para poder conseguir esa escalabilidad, no importa el volumen. Los grandes proveedores de nube nos van a ofrecer que el volumen no sea ningún problema, que todo sea escalable. Y incluso más, nos van a permitir que podamos categorizar la información en función de la necesidad que yo tengo de poder consumir esa información y me va a ofrecer diferentes políticas de acceso al dato, políticas de enfriado, y esto significa que el dato no necesariamente tengo que tenerlo disponible en cualquier momento y a cualquier precio, sino que si es un dato prácticamente histórico, pues lo pueda archivar. Bien, sin embargo, ya tenemos un lago de datos porque tenemos controladas nuestras 3 dimensiones que se han generado a partir de la explosión de datos, pero ahora necesitamos explotarlos y poder sacar la información y la toma de decisiones. Y para eso viene el concepto de Data Warehouse. No es lo mismo un Data Lake que un Data Warehouse, son conceptos completamente diferentes. Y yo sigo evolucionando a lo largo del tiempo y en sus primeras etapas el Data Lake tenía una función y el Data Warehouse tenía una función completamente diferente. Hasta tal punto, fijaros que en la parte inferior de la presentación ya están los 3 tipos de datos, estructurados, semiestructurados y datos completamente desestructurados, pero ahora necesitamos explotarlos, ¿no? Ahora la herramienta ya no es un Data Lake, es un Data Warehouse, pero se produce una metodología de trabajo necesaria porque el Data Warehouse no es capaz de producir, consumir cualquier tipo de información. Necesita un proceso que se llama ETL, que es un acrónimo de Extract, Transform y Load. Es decir, extraer los datos del lago, transformarlos en base a un formato de datos que yo pueda realmente producir y después cargarlos dentro del Data Warehouse. Esto es una necesidad que se ha producido históricamente como diferencia del lago de datos para poder producir esos datos e incluso también para información de Business Intelligence, informes que incluso tengan que estar en tiempo real, necesita de algún proceso de ETL desde el lago de datos para que se puedan consumir por herramientas especializadas de BI. Fijaros que esto históricamente también ha sido la metodología de trabajo de personal especializado en Machine Learning, en inteligencia artificial, donde el lago, que tiene la información en RAW, que solemos decir, está prácticamente de manera nativa, como haya venido. Es conocido que la preparación de los datos y su validación es un proceso que históricamente el personal especializado en Machine Learning ha tenido que lidiar con ello para que luego realmente se pueda producir un dato de calidad. O sea, vemos que, como resumen, en estas primeras etapas de generación de los datos, de tratamiento de los datos desde un punto de vista de Big Data, tenemos un recurso Data Lake que ya está en nube, pero tenemos unos recursos de explotación de los datos que van a necesitar personal especializado de traspaso de la información del lago de datos a los Data Warehouse o generar esos estudios de Machine Learning porque el dato no está validado, no está preparado.
todo esto va a ser motivo de evolución que vamos a ver justo a continuación. Lo primero que vamos a hacer entonces es solucionar la necesidad de tener un único repositorio que pueda cumplir las dos funciones, y es que tenga función de Data Lake y que tenga la función de Data Warehouse. Y esto permitidme que que recuerde que el lago de datos, su principal objetivo es el de repositorio de la información, no importa su variedad, y que un Data Warehouse es la capacidad de cómputo sobre esa información. Entonces aparece un nuevo concepto como evolución del Data Lake que se llama Delta Lake. Delta Lake es además una metodología de trabajo que lo que hace es, fijaros, va a producir bases de datos en función de información completamente no relacional. Cuando digo no relacional es que no está estructurada. Una de las consecuencias de generar un Delta Lake, que es tener la capacidad de poder consumir la información de manera nativa y desde un punto de vista completamente estructurado, es que como consecuencia de ello vamos a conseguir tener una base de datos que es la mejor base de datos y no es una base de datos, es un sistema de ficheros. Un sistema de ficheros donde los datos, esos ficheros, están formados por un formato abierto que me permite poder gestionar y gobernar los datos desde un punto de vista como si fuera una base de datos. Y aquí viene una de las propiedades del Delta Lake, y es que cumple la famosa es una característica ACID, y es que los datos bajo estas tablas estructuradas del Delta Lake pues son atómicas, son consistentes, están aisladas y existe el concepto de durabilidad. De alguna manera, todo esto es lo que, y esta es la frase que habría que resaltar, es que el Delta Lake nos trae las propiedades de transaccionalidad sobre las bases de datos sobre un sistema de ficheros. De tal manera que ahora se ha convertido un sistema de ficheros en algo transaccional, y es que vamos a poder gestionar la información como si fuera una base de datos cuando realmente no tengo una base de datos. Tengo archivos, como decíamos al principio, pues estructurados, semiestructurados y no estructurados, y yo los voy a tratar como si fuera una base de datos. Y este es el gran cambio del Data Lake al Delta Lake. Esto da lugar a que aquí os presento la primera de las grandes empresas que os acompañará si entráis dentro del mundo del Big Data a lo largo de muchos años, que es Databricks. Databricks es una empresa disruptiva que lo que hace es generar un lago de datos con una capacidad de cómputo de una manera centralizada. De tal manera que desaparece el concepto de ETL, la información está en un único lugar y yo voy a poder permitir generar información de manera estructurada y no importa el formato que haya detrás. Es el primer gran cambio, de tal manera que se produce la fusión del lago de datos con la capacidad de cómputo. Hasta tal manera que ya se convierte en una plataforma de trabajo. Esto es un cambio gigantesco dentro del paradigma de trabajo de los lagos de datos. Fijaros que incluso se cambia el nombre de Data Lake y Data Warehouse a una palabra combinada, Lakehouse. Y es decir, que tenemos una plataforma donde se ha combinado la capacidad de cómputo con la capacidad de almacenamiento de la información sin importar su variedad. Y este es el primero de los grandes cambios. Tenemos ahora ya dentro de la nube una plataforma que combina la capacidad de cómputo y la capacidad de almacenamiento. Es una plataforma Lakehouse. Esta nueva plataforma centralizada única que permite tanto tratar cualquier tipo de dato como procesarlo y no importa su variedad,
da lugar a que puedan colaborar dentro del mismo entorno de trabajo diferentes perfiles. Esto es muy, muy importante y hasta hace muy pocos años era inviable. Fijaros, vamos a volver al principio, tenemos el tipo de datos estructurado, semiestructurado, no estructurado e incluso en streaming, ¿no? Y todo esto cae dentro del Open Data Lake. Bueno, se caracteriza como Open porque el formato que utilizan las tablas Delta y que utiliza la plataforma Lakehouse es un formato Parquet. El formato Parquet es un formato de archivo que realmente puede gestionar cualquier tipo de información como si fuera una base de datos. Pero esta información que aparece aquí, el Open Data Lake, es información en formato Parquet, que ya no es relacional, es una evolución, necesita una capa de gestión, una capa de gobernanza, y esta plataforma ya se caracteriza por una alta capacidad de gobernanza y de gestión de la información. Y es lo que se conoce también como propiedades del Data Lake, esta capacidad de poder gestionar el ciclo de vida de la información. Esto tiene realmente características que podríamos decir que son prácticamente de ciencia ficción. Personalmente, la primera vez que las escuché pensaba que no era posible, ¿no? Pero hay características tan impresionantes como vida o time travel, que se puede, un dato realmente se puede conseguir lo que llamamos el linaje y ver las vidas que ha tenido ese dato hasta tener el estado actual. Y entonces lleva un registro de cada una de las vidas. ¿A qué me refiero por cada una de las vidas? Bueno, pues cada una de las transformaciones que han hecho que ese dato realmente tenga otro estado, ¿no? Y un estado completamente estable, porque si no, no cumpliría esas funciones de transaccionalidad de las que hablábamos. Pero el time travel, que es esa capacidad de ver el estado del dato a lo largo de toda su vida, es una funcionalidad que buscan todas las empresas para ver quién ha modificado el dato, por qué motivo, y se puede incluso ir a una versión anterior del dato eliminando las transformaciones que se hayan producido. Lo más importante de esta plataforma de nube que combina la capacidad del lago de datos con la capacidad de cómputo es no solamente ese gobierno del dato y esa capacidad del ciclo de vida del dato, teniendo acceso a todas sus vidas, sino que permite que diferentes equipos de trabajo puedan trabajar conjuntamente. Y esto también es un paradigma disruptivo dentro del sector. Tenemos equipos de ingeniería, tenemos equipos especializados en un estudio analítico y que utilizan otras herramientas, que pueden utilizar equipos para aplicaciones en tiempo real, y que también habrá equipos especializados en hacer ciencia del dato y machine learning. Fijaros que esto en esta etapa, en esta capa que está por encima del gobierno y del dato, nos está diciendo que de alguna manera existe, como yo digo en las clases de ingeniería, que si tuviera que resumir en una sola frase, por ejemplo, algunas asignaturas de sistemas, la abstracción. La abstracción es una de las principales características también de la plataforma Lakehouse, porque nos va a permitir que cada equipo de trabajo pueda trabajar con los datos de la manera que considere, es decir, con diferentes lenguajes de programación, y no importa realmente cómo se comunique con ellos, porque realmente hay capas virtuales que traducen esos lenguajes a realmente cómo se están guardando, ¿no? Y eso también es un cambio muy significativo dentro de la gestión de los datos. Esto no es suficiente. De alguna manera, ¿vale? Ya podemos colaborar todos juntos, diferentes equipos de trabajo con diferentes necesidades. Decíamos que uno de ellos, por ejemplo, eran los equipos de Machine Learning,
otros son los equipos de ingeniería que tienen la necesidad de producir los datos para que otros equipos los puedan analizar, los propios equipos analistas, pero ahora el dato, para que no existan esos procesos ETL, pues tendrán que evolucionar, tendrá que organizarse la información, ¿no? Y aquí viene la organización del Data Lake y el principal patrón de diseño aplicado a Big Data, que algunos de mis alumnos apreciarán cómo también los patrones de diseño se aplican en el entorno de Big Data. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, principal objetivo es que desaparezca el problema de la calidad de la información, de la poca calidad de la información, y los equipos de Machine Learning van a estar interesados en identificar cuál es su única fuente de verdad. Si vamos a gestionar el lago de datos, la gente, los diferentes equipos van a estar interesados en saber dónde está la fuente única de verdad, ¿no? Vamos a explicar qué es este patrón, que lo que intenta es gestionar la calidad de los datos, y después me vais a responder a, dentro de cada uno de estos estados, cuáles consideráis vosotros que podría considerarse la única fuente de verdad. Voy a empezar por deciros, bueno, pues la fuente de los datos, los resultados, y lo que está en el centro es cómo nos vamos a organizar para que los diferentes equipos sepan dónde está la única fuente de verdad, ¿no? El lago de datos, como no, tenemos sistemas y aquí responde a las primeras preguntas. Kafka, por ejemplo, es un sistema que está especializado en eliminar el problema de la dimensión de la velocidad, ¿no? De tal manera que desacopla el problema de cuándo se genera el dato y cuándo podemos producirlo. Entonces ya tenemos, como os decía, sistemas especializados que me van a dejar la información en el lago de una manera completamente estructurada. Vamos con la calidad. Al lado, aquí no está en esta slide, en esta transparencia, pero la información tiene que llegar en bruto para no preocuparse de lo que hablamos en su primer momento, que era la variedad de los datos, estructurados, semiestructurados, desestructurados. Toda la información tiene que llegar en su formato original, que lo llamamos RAW. Este estaría aquí. Después, esa información, como está en su formato original, pues no es un formato que podamos tratar. Vamos a darle unos procesos de calidad mediante un patrón y vamos a conseguir la fuente única de verdad. Esta información ya va a pasar por diferentes estados que se llaman bronce, silver y gold, y cada uno de ellos tiene una función, pero lo que hacen es aumentar siempre la calidad de los datos. Además, tiene esta forma de cilindro porque está haciendo referencia a que ya utiliza la forma tabular Parquet bajo el gobierno de la plataforma de Databricks, por ejemplo, para que esa información, no importa el formato, se pueda consumir como si fuera un dato estructurado, ¿no? Bronce ya es entonces el primer paso de RAW a generar esa información de manera tabular. Silver sería este proceso de limpieza, eliminación de los duplicados, diferentes estados, todos de manera única. Y Gold sería la información lista para que los diferentes equipos de trabajo pudieran consumir. Normalmente Gold está muy adaptado a las propias necesidades de cada departamento o cada entidad que tenga un uso, una necesidad específica. Bien, en función de esto, después ya estos datos, como ya están en Gold, se van a poder consumir en herramientas especializadas, Power BI, muy famoso en el sector, otras, Tableau, Qlik, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en el chat, por favor, decidme de los tres estados cuál consideráis que podría ser la fuente única de verdad para cualquier equipo de trabajo. Ingeniería de datos, los equipos de Machine Learning e incluso analistas.
pasadme vuestras opiniones por el chat, que os leo. La pregunta entonces era, de los 3 estados de calidad, bronce, silver y gold, ¿cuál consideramos que sea la fuente única de verdad? Empezamos a tener respuestas. Gold, bronce, ¿más? ¿Más opiniones? José nos da una información y empieza a darnos información de criterio. Dice silver, porque ya en gold, al estar muy perfilada, ya puede estar sesgada. Me encanta. Gold para las necesidades ya definidas, pero las nuevas necesidades bronce. Aranza. El más cerca del original es el bronce. Gold, bronce. Venga, ¿alguno más? Tenemos a Leonardo que nos dice que Gold considera que es la fuente única de verdad. Recordad mis primeras palabras, que nosotros en ingeniería buscamos siempre la solución óptima y no necesariamente tiene que ser una solución única, ¿no? Dentro de esas palabras hay también un motivo, ¿no? ¿Alguno más? Pero es interesante, porque cada uno ha dado su opinión y en algunos casos ha dado un criterio. Bueno, permitidme que os dé mi opinión y además una opinión como parte de ese gobierno de datos que os decía y con la experiencia de los proyectos en los que participo. Realmente es Silver. Silver es la fuente única de verdad porque Gold es una información completamente adaptada a una necesidad de uso empresarial específico. Es Silver. Silver es la fuente de verdad única con la información completamente limpia, no repetida y que además debería ser la fuente de datos para los equipos de Machine Learning. Y ya no tienen que hacer esos trabajos de ETL. Gold es un estado específico, agrupado y preparado para que pueda ser consumido por las diferentes herramientas de explotación, pero está adaptado. Es una versión adaptada de la realidad. Por lo tanto, no se puede considerar, bajo mi punto de vista, la única fuente de verdad. Realmente es Silver. Bronce es la primera etapa y aquí prácticamente es como una puerta de entrada al proceso de calidad de los datos, del data lake, y es la primera etapa y realmente la información aquí estará duplicada. Realmente los pasos, las transiciones, las transformaciones de los datos de bronce a silver son las que van a ser semejantes a esos procesos que se hacían antiguamente, ¿no? De ETL, pero ahora forman parte del proceso de vida de la gestión del dato. Bien, pues vamos a continuar. Daniel no está muy conforme con la respuesta, por lo que veo. Lo siguiente que vamos a hacer es una evolución más que, como bien decía Alfonso al principio de la ponencia, es que hay 3 principales proveedores de datos de nubes, que son Google Cloud, AWS y Azure, y de alguna manera tenemos que dar un paso más dentro de la evolución de la gestión del dato, y es que debemos de conseguir poder explotar los datos, producirlos y explotarlos, y no importa en qué tipo de nube esté, incluso entre diferentes nubes. Por lo tanto, va a aparecer una nueva empresa disruptiva en colaboración con la anterior, que lo que hace es un paso más dentro de ese proceso, como siempre digo, de abstracción de la información, de tal manera que va a generar un lago de datos por encima de cualquier nube, incluso entre las diferentes nubes, y que va a permitir también que los diferentes equipos de trabajo puedan tener ese paradigma de compartir la información sin importar su formato
su volumen, su variedad, ¿no? Entonces volvemos a tener una evolución, y es que donde antes teníamos una plataforma Lakehouse, ahora se convierte en un Cloud Data Platform. Y esto, la principal empresa que lo está produciendo se llama Snowflake. Snowflake también es una empresa, bajo mi punto de vista, muy disruptiva, porque ha hecho, bajo mi punto de vista, y somos partners de Snowflake dentro de la empresa, conseguir la gestión y la gobernanza del dato desde el punto de vista completamente final de la gestión del dato. Databricks, de alguna manera, es la mejor, bajo mi punto de vista, la mejor herramienta de generación del dato, de computación, computación distribuida, computación, no importa el formato, pero a la hora de explotarlo, la que está ofreciendo mayores funcionalidades de gobernanza y compartir ese dato, no importa en qué nube, si no importa dónde esté el sistema consumidor-productor, pues es Snowflake, ¿no? Va a tener esas mismas características, pero le ha dado una vuelta de tuerca a esta evolución de las plataformas del Data Lake al Data Lakehouse, y ahora se ha convertido en una plataforma de datos que va a ser un sistema único. Volvemos a tener la necesidad de generar un sistema de información único, donde ahora cualquier entidad empresarial, gubernamental, puede producir un dato y que sea automáticamente en tiempo real consumido por cualquiera de sus suscriptores. Y aquí aparece el concepto completamente nuevo que están trabajando ambas empresas, tanto la empresa de Databricks como la de Snowflake, que es el Data Sharing. El Data Sharing es cómo podemos hacer que desde las fuentes de datos esa información pueda ser explotada, consumida por diferentes suscriptores, lectores, ¿no? Esto históricamente, y os lo puedo certificar personalmente, es un dolor de cabeza. Lo ha sido hasta ahora. Originalmente tenemos las fuentes de datos que pueden ser aplicaciones empresariales, pueden ser, como decía al principio, pues mensajes de IoT, de Internet of Things, bases de datos transaccionales, sea cual sea, se produce una necesidad de mover los datos hasta que esos datos puedan ser consumidos y con diferentes usos. Fijaros cómo ahora esta capacidad de poder compartir el dato bajo diferentes conceptos, no solamente de ingeniería, machine learning, aplicaciones empresariales, también un mercado. Ha aparecido un nuevo sector que es el mercado de los datos, donde ahora es posible que empresas estén especializadas en producir los datos, en escribir los datos, y empresas puedan pagar por poder consumir y explotar esos datos. Se produce lo que es la monetización de los datos, y eso hasta ahora no ha sido posible fácilmente si no es a través de empresas como Snowflake, que han hecho esa evolución del Data Lake, Data Lakehouse, y al final podemos compartir el dato. Permitidme que insista un poco más en que compartir los datos es extremadamente complejo y costoso. Históricamente lo que han hecho muchísimas empresas es tener servicios FTP para poder compartir esos recursos, esos ficheros, o bien establecer diferentes APIs para extraer los datos, después procesos. Fijaros que aquí se vuelve a repetir el paradigma ETL, Extract, Transform y Load. El dato lo saco de alguna fuente, necesito algún proceso de computación o llevarlo a un punto intermedio, viene un data lake, procesos de backup, data warehouse, y después, no nos olvidemos, voy a necesitar un proceso de limpieza, de eliminación de los datos, y esto ha sido históricamente prácticamente el trabajo de muchísima gente que pues ahora está desapareciendo, porque ahora el dato prácticamente se puede gestionar de una manera sin mucho esfuerzo, y las empresas se pueden dedicar a sus propios negocios. Insisto en que los métodos tradicionales pues hacían referencia a copiar ficheros en FTP, había que mantenerlos, esto era súper costoso,
Y lo principal es que el dato había que copiarlo, había que moverlo, era muy difícil de mantener, incluso había operaciones de mantenimiento para que, ejemplos, pues el FTP fuera un poco más seguro y se convirtiera en vez de un servidor FTP en un servidor seguro, SFTP, pero que de alguna manera el dato no estaba disponible cuando realmente lo necesitan los consumidores de datos, y esta es una manera de compartir los datos de manera tradicional y, desgraciadamente, debo decir que actual. De hecho, hay empresas consultoras como McKinsey & Company que hacen estudios y establecen, bueno, pues que se estima que hay un valor de unos 3 trillones de dólares que se pierden porque las organizaciones no son capaces de poder consumir esos datos o poder producirlos para que otras empresas puedan tomar decisiones. Y esto es una oportunidad de mercado actual, el poder producir los datos y que otras empresas, no solamente por sus propias necesidades empresariales, sino que también puedan generar mercado de los datos. Insistir en que los riesgos y los retos de compartir han sido muy complejos. La información está en diferentes fuentes, los costes, la escalabilidad, todo esto es un dolor de cabeza, y los retos a los que nos tenemos que dirigir es a que el dato no se mueva, y esto también parece ciencia ficción, es parecido a esa función de time travel que nos permitía el Lighthouse para poder ver el diferente ciclo de vida, las diferentes vidas que ha tenido un dato. Pues ahora aquí igual vamos a conseguir, Snowflake ha conseguido que el dato no se mueva, está preparado para poderse consumir en cualquier momento, en tiempo real, y lo más importante, ahora prácticamente diría que es el aspecto más importante, ese dato tiene que estar gobernado, tiene que ser seguro. Y gobernado también puede significar que el dato no sea accesible para toda una entidad empresarial. Haya que hacer un perfilado de los datos y que determinadas partes de la empresa puedan acceder a parte sensible de la información y a otra no. Con esto se produce una evolución de nuestro patrón productor-consumidor, en el cual ahora Snowflake permite que el dato se pueda compartir desde 3 diferentes perspectivas. Permite que una cuenta comparta directamente sus datos con otra cuenta. Hay una relación de compartición de 1 a 1. Realmente, ahora veremos un ejemplo rápidamente. También y esto se llama Direct Share. Otro, Data Exchange, que de alguna manera una cuenta puede compartir los datos con sus proveedores. Esto es bastante común, digamos que es incluso más común que el primero de los casos. Y después el último, el que también vuelve a ser bastante impresionante bajo mi punto de vista, y es que da la posibilidad de generar un mercado de datos donde los datos se producen y en tiempo real pueden ser consumidos por diferentes consumidores que pagan por el acceso a esos datos. Como primero de los ejemplos, esa compartición, esa relación de 1 a 1, donde el propietario del dato lo que hace es compartir sus datos directamente con uno de sus proveedores. Pues aquí tenemos un caso de uso donde una de las empresas pues recibe los datos para generar campañas de marketing prácticamente en tiempo real. Y esto también es interesante decir que, sin meterme demasiado en el detalle técnico, existe una relación bidireccional, es decir, que existe una comunicación tanto desde el productor de los datos con el consumidor como el consumidor con el productor, cosa que también es disruptivo dentro del patrón clásico productor-consumidor. El siguiente estilo de compartir los datos, como decíamos, que es el más común, es, bueno, pues con una sola solución yo voy a poder compartir mi información con diferentes cuentas, pero son unas cuentas cerradas, no estoy generando un mercado de datos. Esto está dentro
de un proceso gobernado. Pero yo lo que quiero es que mi departamento comercial consuma la misma información que el departamento financiero, y para ello lo que tengo que generar son, lo conocemos con el nombre de dataset, que son conjuntos cerrados de datos que están plenamente validados por la entidad productora y que se consideran fuente de verdad y que pueden ser consumidos por otros terceros. Bueno, pues esos datos, esta es una forma muy sencilla de que la información sea única y pueda ser compartida tanto a nivel interempresarial como entre diferentes empresas. Lo más importante es resaltar que el dato está vivo, el dato no se mueve, no se copia, y esto parece ciencia ficción. El dato está personalizado, hay vistas seguras y está muy importante disponible a lo largo de las 3 grandes proveedoras de cloud. Finalmente, bueno, el mercado, el Snowflake también nos permite poder dar nuestros datos y poder sacar dinero de ello, ¿no? Lo que es monetizar el dato. Y en diferentes sectores. De hecho, hay un mercado en el cual, dependiendo de cada uno de los sectores, hay datos específicos directamente preparados para poderlos consumir, pero sin necesidad de ningún recurso tradicional. No hay FTPs, no hay APIs, no hay nada que se podría considerar incluso moderno, pero bueno, ya esto es de otra época. Ahora realmente el dato se produce en un sitio, no se mueve y realmente incluso se gana dinero porque personas o entidades empresariales pueden acceder a él. Y aquí tenía una pequeña demo. Lo único que creo son las 7, lo voy a enseñaros rápidamente la pinta que tiene y pasamos al momento de ruegos y preguntas, que seguro que hay muchos, o eso es lo que espero. Un momento, a ver si consigo compartir lo que quiero compartir. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Sí, voy a un momento a dejar de compartir porque voy a poner mi contraseña. Voy a tardar 30 segundos. No consigo entrar, perdonad, son los directos. No, no me deja, ahora no puedo entrar. He tenido mucho tiempo quizá la sesión abierta. Un segundo. Vale, creo que ya lo he conseguido. Vale,
Solo quería enseñaros, porque creo que merece la pena, el mercado de datos. Esto es el entorno en nube de Snowflake. Y como veis, tiene un apartado de mercado de datos que creo que es muy relevante que por lo menos veáis y podamos. Aquí está. Aquí está donde de alguna manera pues existe la posibilidad de poder navegar en función de diferentes intereses demográficos, economía, en función de diferentes necesidades de negocio, diferentes proveedores de datos, y realmente la información está preparada para poderse consumir. De alguna manera también se suele dar la información pues un pequeño portfolio de cuál es el contenido de los datos, cuál es el objetivo que se ha conseguido, e incluso pequeñas consultas que se pueden obtener de esos datos, y simplemente hay que hacer una consulta a Snowflake para que nos den un acceso directo a esos datos. Un minuto más y enseñaros cómo yo tengo, por ejemplo, aquí preparado que Snowflake ha compartido conmigo algunos ejemplos de manera privada y ha hecho una compartición de datos directa. Dentro de esa compartición directa, estos datos están dentro de un entorno único y yo accedo a ellos de manera completamente online, y hay millones y millones de registros que puedo acceder en tiempo real. Y bueno, yo creo que hasta aquí la presentación. Hay muchísimo que hablar, pero bueno, para eso yo creo que sería muy conveniente, si estáis interesados en pues, acceder a nuestros másters de Big Data en las diferentes áreas, o incluso en nuestros cursos de ingeniería que también tratan estos datos, porque es lo que ahora marca el mercado. ¿Preguntas? Bueno, soy Alfonso, Miguel Ángel. Sí. Primero de todo, muchísimas gracias por tu explicación. Vamos, has hecho sencillo algo que resulta muy complejo, ¿no? Que es ver con un lenguaje perfectamente accesible qué es el Big Data y cuáles son los diferentes pasos del Big Data para conseguir realmente, a partir de datos en crudo, ser capaces de obtener información y de obtener ese trabajo de business analítico, de data warehousing fundamental, ¿no? Sí. Entonces, yo quería abrir este turno de preguntas, ¿no? Presentándote una, ¿no? Vale, sabemos muy bien, sabemos el tema del Big Data, hemos sido capaces de estudiar todo lo que es Data Science, ¿no? Los algoritmos, el trabajo, ¿no? Conseguimos realmente una información extraordinaria, ¿no? Pero detrás de ese trabajo hay realmente realmente una inversión importante a nivel monetario, a nivel de dinero, ¿no? Para conseguir todo lo que aquí nos has expuesto, ¿no? Creo que resulta fácil, pues además lo has dicho tú, que con el Snowflake se puede hacer, ¿no? Ver ese retorno de la inversión para empresas que ponen a disposición de otras empresas datos, ¿no? Por dinero, ¿no? Exacto. Pero a tu juicio, ¿cómo se conseguiría darle valor a la inversión en Big Data en productos o soluciones que lo único que se circunscribe en su ámbito es al ámbito de una empresa, ¿no? Dentro del diferente departamento, ¿no? O de una previsión, ¿no? Que hacen previsiones de clientes o temas similares? Sí, me voy a remitir a lo que es básico, y te puedo certificar que muchas empresas todavía no lo han conseguido y están en ello, y es conseguir una única fuente de verdad.
Uno de los mayores problemas que tienen las empresas es que prácticamente cada departamento tiene su visión de la verdad. Esto no solamente es una cuestión de ingeniería y de datos, que lo es, sino también es una cuestión organizacional, lo diré, perdón, en el sentido de que es el diseño organizativo el que tiene que participar dentro de esa visión única y unificada de los datos para que realmente todos puedan sacar valor y tomen decisiones. Ese es el principal reto. Realmente es cierto, Alfonso, que esta es una visión muy compleja, la que os he intentado dar en un tiempo muy reducido. Estamos hablando de completamente tecnologías muy punteras y prácticamente, desgraciadamente, muchas empresas todavía están lidiando con cómo puedo conseguir saber en qué situación financiera estoy, cuáles son mis datos, cuál es mi posición de verdad. A día de hoy es por ahora el principal objetivo de las empresas y sacan valor de conseguir eso, de saber que sea lo que sea, el dato son 5 y no son 10. Pero a día de hoy muchas empresas tienen problemas para saber que el dato es 5 y no 10. Realmente sacan valor porque pueden tomar decisiones de negocio realmente importantes, de establecer nuevas líneas de negocio, eh, cortar algunas que no vayan bien, y tengo casos reales donde cuando se ha conseguido que el dato sea único y verdadero, se han tomado decisiones empresariales importantes. Y yo creo que la inversión se consigue rápidamente, porque muchas de estas tecnologías siguen una filosofía de pago por uso. Es decir, si tenemos unos buenos equipos de ingenieros que producen el dato en tiempo y forma, esas máquinas van a desaparecer. Eso también es una maravilla, en el sentido de que ya no tenemos que tener a 100.000 ingenieros con las máquinas soportándolas. Ahora lo que necesitamos es gente que sepa gestionar el ciclo de vida de los datos y que paguemos por el uso de esos datos en el ciclo de vida. Y por eso necesitamos profesionales muy bien formados y que tengan no solamente el punto de vista de ingeniería, sino un punto de vista también empresarial, porque lo importante es que el dato esté disponible en tiempo y forma y podamos tomar decisiones. Muchas gracias, Miguel Ángel. Aquí hay una pregunta. Pablo Barrera dice, entonces los datos son únicos y hay repetición de estos datos, es el objetivo en las consultas, no hay tanta masa de datos viajando. La puedes leer tú, Voy a Miguel intentarlo. Ángel. Sí. Entonces los datos son únicos y no hay repetición de estos datos. El objetivo es el objetivo en las consultas. No hay tanta masa de datos viajando. Yo creo que Pablo se está refiriendo a conseguir esa fuente única de verdad, que si seguíamos el patrón organizativo y organizacional de los datos era Silver. Silver es el estado de los datos que son únicos, no están repetidos y que por lo tanto sí, las consultas van a tener unos datos que incluso, como bien dice Pablo, se han minimizado, son los que son, no están duplicados, pero ese dato único no está disponible sino es a través de un trabajo importante dentro del lago de datos. ¿Te consideras, Pablo, que te he respondido? Sí. El objetivo es llegar a Silver. Llegar a Silver desde un punto de vista de organización del lago de datos. Ahora, ¿cómo consigo que mi dato sea único a nivel empresarial? Bueno, pues con ese paradigma de Snowflake que lo que hace es no muevo el dato y permito que diferentes consumidores accedan al dato que internamente un equipo se ha encargado de hacerlo que viva, ¿no? Y que sea único.
¿Alguna pregunta más? Aranza nos pregunta, entonces, tanto la pandemia y el cambio al teletrabajo ha ayudado a las empresas a hacer un cambio hacia una cultura del dato como principal activo de la empresa. Completamente. Creo que, de hecho, dentro del mercado de datos de Snowflake hay empresas que se han especializado en proveer de estudios epidemiológicos del COVID y son proveedores de datos del COVID. Es un ejemplo más cómo la pandemia nos ha hecho levantar la cabeza y tomar decisiones en conjunto. La información allí donde se haya producido con todo el esfuerzo necesario es muy necesario que no se vuelva a repetir ese esfuerzo y sea compartido con otras entidades empresariales. Y este es un buen ejemplo. Dentro del mercado de datos hay empresas que se han especializado en esos estudios de COVID. Son muy famosos, de hecho, en Snowflake. Parece, si no hay más preguntas, hago yo otra. Sí, sí. Hay una. Hay una. José dice, si actualmente la empresa ya se tiene múltiples herramientas y por ende generación de datos por todos lados, ¿cómo se puede brincar a una plataforma como Snowflake sin morir en el intento? Pues es una buena pregunta. Realmente cuando uno intenta adoptar ese paradigma de información única, bien de manera interna o bien de manera externa, necesita un acompañamiento o de personal especializado. Snowflake es una gran plataforma donde también ofrece pues consultores o también carreras especializadas en cada una de las fases. Pero debo decir que es más sencillo de lo que parece. Simplemente hace falta tener muy claro los conceptos básicos de Big Data que cuando entréis en este campo pues iréis abordando. Entonces, no es tan complicado. Además, debo añadir también que una de las principales características, por ejemplo, de Snowflake es que es un servicio SaaS. Y esto no he entrado en ese detalle, pero significa Software as a Service. Y lo que viene a traducirse en no me quiero preocupar de esto, sino yo solo quiero realmente tener un sistema en el cual pueda pues tener una conversación y que me dé los datos sin necesidad de saber cómo funciona. Prácticamente todo lo que se puede hacer en Snowflake, lo único que hay que conocer son gestión de tablas SQL y poco más. Admite otros lenguajes, pero es muy, muy, muy sencillo. Es un servicio SaaS. Snowflake es un producto de uso o servicio por licencias, nos pregunta Pablo. Tiene licencias con diferentes sabores, por decirlo de alguna manera, e incluso la básica es muy potente y de alguna manera lo que hace cada una de esas diferentes licencias es que aumenta la seguridad. Este tipo de herramienta está muy afianzado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay grandes protocolos de seguridad y ofrecen, bueno, pues información encriptada en el data lake, en la nube, donde lo tengas, y también en tránsito. Toda la información está muy, muy encriptada. Y una de las últimas versiones es que ofrece una comunicación prácticamente como si fuera en interno, que prácticamente, bueno, pues nadie puede acceder desde cualquier nube. Hay diferentes capas de seguridad.
Hay una pregunta muy interesante de Saúl que dice, disculpe, bueno, cuando hablamos de verdad única para empresas, ¿se refiere a que todos los departamentos obtengan los datos a partir de la misma base? Por simplificar, sí. Sí. Y eso no siempre es así, porque diferentes entornos de trabajo, diferentes departamentos tienen sus propias herramientas de trabajo, tienen sus propios intereses, tienen sus propios KPIs, tienen sus propios datos y ese dato no está unificado. No está unificado con otros criterios. Por eso decía que conseguir la fuente única de verdad no solamente es un proceso de ingeniería, también es un proceso de la propia organización, en la que tiene que aportar para poder conseguir esa verdad única. Pero en resumen estoy de acuerdo contigo, Saúl, que es como que cualquiera pueda obtener el dato de una misma base, por muy complicada que sea. Sí. A vosotros. Alfonso, tú tenías alguna más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la penúltima pregunta estaba en consonancia con lo que te quería preguntar yo. Realmente era acerca del producto de Snowflake. Realmente si nos facilita, ¿en qué medida nos facilita la vida de acceso a esas diferentes nubes en las cuales vamos a poder realizar, pues ahora mismo se van a poder realizar labores de analítica o labores incluso de almacenamiento de datos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? Porque lo que nos has mostrado ha sido prácticamente una pincelada, ¿no?, de Sí, muy cómo poco. trata los diferentes datos y cómo los comparte, ¿no? Entonces, este Snowflake también permite esa facilidad a la hora de abordar de unirse, ¿no?, de subir a las diferentes nubes, de trabajar en las diferentes nubes. Sí, sí, sí. Además es una buena pregunta. Y es que el ecosistema Big Data no para de crecer. No para de crecer y lo que hacen es aparecer nuevas empresas que permiten esa facilidad de conexión entre un producto y un lugar específico. Esto al final se traduce en que Snowflake trabaja con diferentes conectores y que esos conectores de datos están especializados por empresas. Entonces, prácticamente y también desde un modo SaaS, y esto significa que con un solo clic yo puedo acceder a datos de bases de datos empresariales como Dynamic, como Salesforce, como Microsoft 365, cualquiera de todos estos grandes sistemas van a tener un conector adaptado dentro de Snowflake. Snowflake entonces es el lugar, pues uno de los lugares donde también se puede trabajar sin preocuparse por tener que hacer unas conexiones complicadas, sino vamos a preocuparnos por generar realmente estudios de inteligencia artificial, vamos a conseguir esos datos Silver, vamos a poderlos procesar, vamos a generar diferentes modelos de datos, vamos a ponerlos en producción, pero no nos vamos a preocupar por toda la ingeniería que hay detrás de tener que hacer esas conexiones punto a punto. Esas cosas están completamente ocultas. Para eso hay empresas especializadas. Por eso decía que el ecosistema Big Data no para de crecer, donde hay una explosión también de profesionales que se dedican a unir cada uno de estos puntos con empresas especializadas. Snowflake tiene conectores también para entornos de visualización, como puede ser Power BI o Tableau, y realmente con un solo clic también se produce esa conexión, porque realmente hay empresas especializadas que han dejado esa funcionalidad en un modo servicio. Yo diría que uno de los mensajes de esta charla es que el mundo del Big Data está gobernado por una abstracción y un servicio
simple, en el sentido de que queremos dar un servicio en general a las empresas, a los negocios, sin preocuparse por todas las ingenierías. Sin preocuparse por todas las ingenierías significa que hay muchos equipos especializados en cada una de las áreas, pero están como muy centralizadas y entonces hay una gran oportunidad de trabajo para cualquier persona que esté enfocado en cualquiera de las etapas, desde la propia producción del dato, la propia ingeniería del dato, la propia disposición del dato en Snowflake, la propia compartición del dato en el mercado. Es un boom de oportunidades. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me uno realmente a los comentarios de que los aportes han sido geniales. Y si no hay más preguntas, volverte a agradecer, Miguel Ángel, realmente la ponencia que nos has brindado, y a todos vosotros, a todos los que habéis estado detrás escuchándola, muchísimas gracias, y recordaros que mañana tenemos otra charla más dentro de este ciclo de Masterclass. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a todos, un saludo, buenas tardes. Hasta Muchas luego. gracias, un saludo, buenas tardes.